Señora Presidenta, Buenos días. solamente antes de que, como lo primero que usted tiene que hacer es constatar la presencia de las partes, quedé con el secretario de oralizar esta resolución del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, donde está el nombramiento del que le habla y el del doctor Eugenio Biafori para participar en todas las causas de lesa humanidad, entre ellas esta, que sería el poder de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, que si bien ya está acreditado en la causa, hay una nueva resolución ministerial adoptada en agosto de este año por parte de la nueva ministra de Justicia de la Nación. Perfecto. Si me permite, doctor, doy inicio a la audiencia. Bien. Y procedemos. Bueno, buenos días. Buen día. Lucero, buen día. Por favor, silencio en los micrófonos la gente que está por internet. Ya se les va a conceder la palabra en su momento. Bueno, ahora sí, buenos días. Se da inicio a la presente audiencia correspondiente a la causa caratulada Diedrich, Luis Gustavo y otros por supuestos autores de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado, y su causa acumulada por disposición del Tribunal del 16 de agosto del 2018, caratulada Herrera, José Hugo y otros por supuestos autores de privación ilegítima de la libertad agravada, imposición de tormentos agravados y homicidio agravado. Pido disculpas a las partes por las demoras en el inicio de la audiencia, y esto quiero explicar que ha correspondido a planteos formulados por algunos imputados a último momento, en el día de ayer y en el día de la fecha, que han sido debidamente resueltos y nos ha permitido ingresar hoy a sala para dar comienzo a esta audiencia. Los tres planteos ya han sido resueltos y notificados a las defensas técnicas. Por su parte, sé que ha habido algunos inconvenientes de conexión por parte de los imputados. Voy a solicitar que en lo sucesivo se cumplan con su obligación procesal de conectarse en tiempo y forma, más allá de los problemas técnicos que la propia plataforma virtual pueda manifestar o pueda suscitarse, que eso ya corre por cuenta, por cierto, del tribunal. De lo contrario, el tribunal se verá obligado a tomar alguna disposición al respecto, que posiblemente sea la disposición del traslado a un establecimiento carcelario para asegurarnos la conexión, digamos, en forma remota con cada uno de ustedes. Dicho ello, le concedo la palabra, y antes de verificar la presencia de las partes, perdón, doctor Oroz, porque lo interrumpí, y luego ya sí, señor secretario, comenzamos. No, yo solo era para acompañar la resolución ministerial de la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, donde nos nombra en particular en toda la República, pero para este juicio, al doctor que habla y al doctor Eugenio Biafori, que eventualmente podría reemplazarme en alguna audiencia. Bien. Se la dejo debidamente juramentada y se la acompaño por secretaria. Perfecto. Está doctor. con firma digital del ministro. Perfecto, nosotros procedemos a la digitalización, si no ha sido incorporada por sistema Lexien, y lo dejamos debidamente incorporado. Muchas gracias. Ahora sí, señor secretario, si es tan amable de informar sobre la presencia de las partes y de quienes se hayan conectados por vía remota a través de la plataforma virtual. Sí, señora presidenta. Se encuentra presente el señor fiscal general, doctor Maximiliano Eiraverian. Las querellas representadas por el doctor Claudio Oroz, con el patrocinio del letrado de la doctora Lilian Luque, en representación de Estela María Reina de Soulier, Susana Cecilia Soulier, Diego Gabriel Soulier, Sebastián Soulier, María Luna Cuello de Arias,
y el doctor Claudio Oroz por la Secretaría de Derechos Humanos. Eso en el marco de la causa Dietrich. En el marco de la causa Herrera, el doctor Oroz, en representación de Soldoki, Mónica Sandra, y la doctora Adriana Gentile en representación de Carlos Pedro Torres y Barrio Adelina Petrona. También se encuentran presentes el doctor Fernando Cativa Tolosa, en su carácter de codefensor del imputado Carlos Horacio Meira, quien también ejerce su propia defensa técnica al ser abogado. La doctora Natalia Bazán y Evangelina Pérez Mercado, defensoras coayudantes de la Defensoría Pública Oficial, en representación de los encartados Ernesto Guillermo Barreiro, Luis Gustavo Dietrich, Arturo Emilio Grandinetti, Fernando Martín Rocha y Héctor Pedro Vergés, este último que se encuentra presente a través del sistema de la plataforma, conectados desde la unidad 34, Vergés, y los otros imputados conectados desde sus domicilios. Perfecto, muchísimas gracias, señor secretario. Falta, doctor, completo. Bien, perdón. Los doctores Juan Carlos Belagardi y el doctor Claudio Guiñazú, también defensores públicos coayudantes, en representación de los imputados Jorge Ezequiel Acosta, Carlos Alberto Díaz, José Hugo Herrera, Ricardo Alberto Ramón Lardone, José Arnoldo López y Emilio Morat. El doctor Rodrigo Altamira y el doctor Gonzalo García, también de defensores públicos oficiales, en representación de Calixto Luis Flores, Miguel Ángel Gómez, Yamil Yabur, Alberto Luis Lucero, Juan Eduardo Ramón Molina y Carlos Alberto Giannicelli. Los imputados Gómez, López y Acosta se encuentran transmitidos desde la unidad carcelaria número 1 Bower, el encartado Vergés de la unidad penitenciaria Campo de Mayo en Buenos Aires, el 34. El resto de los imputados, señora presidenta, están conectados desde sus domicilios particulares. Perfecto, muchísimas gracias, señor secretario. Sí, doctor. Live streaming is on. Solo una aclaración, que la representación en la causa de Herrera se hace a través de un poder de la señora Mónica Solotki, que es el apellido correcto. Perfecto, sí, ha habido un error material. Gracias, doctor Oroz, por la aclaración. Bien, corresponde proceder en lo sucesivo, por cierto, a dar lectura de las acusaciones y voy a consultar a las partes si están de acuerdo con concentrar la lectura puntualmente en los requerimientos fiscales de elevación de la causa a juicio correspondiente a la causa Dietrich y a la causa Herrera y prescindir de la lectura, no obstante dar por reproducidos los requerimientos que corresponden a las querellas particulares, puntualmente a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, formulada por el doctor Oroz en causa Dietrich, que se encuentra, que corresponde a la fecha de, que está agregada a fojas 3212, 3246, y de los doctores Oroz y la doctora Luque, de fecha 23 de marzo del 2018. Y en cuanto a causa Herrera, por supuesto, la correspondiente a la formulada por el doctor Oroz, de fecha 12 de junio de 2018, dado que sus términos son similares. Consulto puntualmente a las partes. Señor Fiscal General. De acuerdo, señora Presidenta. Bien, los representantes Estamos de de acuerdo en la reproducción de la querella. De acuerdo también. Bien, muchas gracias, doctora Gentile. A los señores letrados de la defensa. No hay oposición. Bueno, muchísimas gracias. Señores... Voy a dirigirme a los señores imputados que están conectados de manera remota. Puntualmente el señor Jorge Ezequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro, Carlos Alberto Díaz, Luis Gustavo Dietrich, Calixto Luis Flores, Miguel Ángel Gómez, Arturo Grandinetti, José Hugo Herrera, Yamil Yabur, Ricardo Alberto Lardone, Arnoldo José López, Alberto Luis Lucero, Carlos Horacio Meira, Juan Eduardo Molina, Emilio Morard, Fernando Martín Rocha, Héctor Pedro Vergés, Carlos Alfredo Giannicelli. Les voy a solicitar que estén atentos a lo que van a oír, que por secretaría se dará lectura
de las acusaciones formuladas por el Ministerio Público Fiscal en ambas causas, puntualmente a la descripción de los hechos que se les atribuye, así como a las calificaciones jurídicas que han sido allí impuestas. Les voy a requerir también que tengan silenciados sus micrófonos a los fines de facilitar la lectura y el funcionamiento, digamos, la dinámica de la audiencia, no obstante lo cual, hagan saber si tuviesen algún problema en la audición de la acusación. Muchas gracias. Si es tan amable, señor secretario. Señora Presidenta. Plataforma fáctica de la causa Dietrich. Hecho nominado 1. El 27 de julio de 1976, aproximadamente a las 3:30 horas, en el marco de las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en la denominada lucha antisubversiva, un grupo de personas no identificadas hasta el momento pertenecientes a las referidas fuerzas, en particular al destacamento de inteligencia 141, quienes se movilizaban en 3 automóviles, uno de ellos de marca Renault modelo R12, color oscuro, otro modelo Torino, color blanco, y un tercer vehículo del cual se desconocen mayores datos, se hicieron presentes en el domicilio sitio en Paysandú 151 de Barrio Residencial América de esta ciudad de Córdoba e irrumpieron en el mismo. En su interior se encontraban junto a su familia Claudio Luis Román Méndez, de 16 años de edad, estudiante de la Escuela Manuel Belgrano e integrante de la Unión de Estudiantes Secundarios UES. Seguidamente, el personal actuante procedió a privar ilegítimamente de libertad a Claudio Ruiz Román Méndez para luego trasladarlo a las instalaciones del Centro Clandestino de Detención La Perla, cinto en predios de la guarnición militar del Ejército de Córdoba, ubicado sobre la mano derecha de la Ruta 20 en dirección a Córdoba, Carlos Paz, a la altura de la localidad de Malagueño, jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, bajo los mandos del Área 311. El Centro Clandestino de Detención La Perla, donde fue alojado Claudio Luis Román Méndez, era al momento del hecho el Centro de Operaciones de la Tercera Sección o Grupo de Operaciones Especiales UOP-3 del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército Argentino, integrada a la fecha del presente hecho por los oficiales jefes Héctor Pedro Vergés, Jorge Ezequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro, los suboficiales Luis Alberto Manzanelli, fallecido, José Hugo Herrera, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, fallecido, los agentes civiles de inteligencia Emilio Morar, Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, fallecido, Ricardo Alberto Ramón Lardone, como así también el comandante de Gendarmería Luis Alberto Cayetano Quijano, fallecido, todos los cuales se encontraban subordinados jerárquica y operativamente al capitán Luis Gustavo Dietrich en su calidad de jefe de primera sección del referido destacamento de inteligencia 141, quien por su parte se encontraba subordinado a la jefatura de dicho destacamento ejercida al momento del presente hecho por el coronel Oscar Inocencio Bolasini, fallecido, jefe y mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido, segundo jefe, todos ellos al mando del Área 311. De este modo, durante el tiempo que permaneció en cautiverio Claudio y Luis Román Méndez en el Centro Clandestino de Detención La Perla, el personal previamente identificado de la Tercera Sección o Grupo de Operaciones Especiales OP-3 del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército Argentino, que mantuvo privado clandestinamente de la libertad a la víctima, procedió a someterlo a constantes torturas físicas y psíquicas, tal como ocurría con todos los que se encontraban detenidos en esas dependencias, obligándolo a permanecer con las manos atadas, ojos vendados, acostado en una colchoneta sobre el piso, con la prohibición de moverse o comunicarse con los demás secuestrados, privándolo de la alimentación, higiene y atención médica adecuadas, como también de información fidedigna respecto del lugar y causas de detención, autoridades intervinientes, procedimientos seguidos de destino que habría de imponérsele, forzándolo a escuchar gritos y lamentos de otras personas que eran allí torturadas, al igual que los comentarios denigrantes y amenazas de sus victimarios, siendo interrogado en sesiones en las que fue objeto de diversos tratos crueles, en las que se le propinara toda clase de golpes, en el específico objeto de menoscabar su resistencia moral para acceder finalmente así a la información que pudiera aportar en relación a militantes, infraestructura de organizaciones o agrupaciones cuya eliminación se había propuesto por entonces las Fuerzas Armadas de Seguridad. Así las cosas, el día 10 de agosto de 1976, los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141 General Iribarren del Ejército Argentino, previamente identificados, con excepción de Héctor Pedro Vergés, retiraron a Claudio Ruiz Román Méndez del Centro Clandestino de Detención La Perla y lo asesinaron, difundiendo la noticia de la muerte de la víctima como el resultado de un inexistente enfrentamiento entre fuerzas militares y elementos subversivos en las inmediaciones del cruce Camino San Carlos y Avenida Circunvalación de esta ciudad, supuestamente producido tras el ataque a un camión militar
militar del que resultara muerto un suboficial. Cabe señalar que la planificación, diseño y supervisión y suministro de recursos necesarios para la perpetración del accionar represivo precedentemente descripto y para asegurar su impunidad estuvo a cargo de la jefatura del Área 311 ejercida por el jefe del comando del Tercer Cuerpo de Ejército, general de brigada Luciano Benjamín Menéndez, fallecido, jefe del Área 311, y el jefe de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada y segundo jefe del Área 311, Juan Batista Saciaín, fallecido. Por debajo de estos, y siguiendo la cadena de mando, se encontraba el Estado Mayor del Área 311 a cargo del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, integrada al tiempo del presente hecho por el coronel Vicente Meli, fallecido, jefe del Estado Mayor, a partir del día 21 de junio de 1976, el teniente coronel Mauricio Carlos Ponset, fallecido, jefe de la División Personal G1, el teniente coronel Raúl Eduardo Fierro, fallecido, jefe de la División de Inteligencia G2, el teniente coronel Aldo José Barufaldi, fallecido, jefe de la División de Operaciones Especiales G3, el teniente coronel Antonio Comba, fallecido, jefe de la División Logística G4, y el teniente coronel Jorge González Navarro, fallecido, jefe de Asuntos Civiles G5 del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada y el Área 311. Asimismo, dentro de las distintas autoridades que al momento de este hecho actuaban bajo el control operacional del Área 311 se encontraban el coronel Oscar Inocencio Bolasini, fallecido, jefe del Destacamento de Inteligencia 141, el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido, segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 141. Hecho nominado segundo. El día 29 de junio de 1976, aproximadamente a las 1:30 horas, en el marco de las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en la denominada lucha antisubversiva, un grupo de personas no identificadas hasta el momento pertenecientes a las referidas fuerzas se hicieron presentes en el domicilio, cito en pasaje General Díaz 68 de barrio Balcarce de esta ciudad de Córdoba, e irrumpieron el mismo. En su interior se encontraba, junto a su familia, Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello, de 19 años de edad, apodado Coqui, estudiante de la carrera de Historia en la Universidad Nacional de Córdoba y empleado en Juncadela con aparente militancia en la organización denominada FAL 22 o FRP. Seguidamente el personal actuante procedió a privar ilegítimamente la libertad de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello para luego trasladarlo a las instalaciones del Centro Clandestino de Detención La Perla, cito, en predios de la guarnición militar del Ejército de Córdoba, ubicado sobre mano derecha de la Ruta 20 en dirección Córdoba-Carlos Paz, a la altura de la localidad de Malagueño, jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército bajo los mandos del Área 311. En el Centro Clandestino de Detención La Perla, donde fue alojado Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello, era al momento del hecho el Centro de Operaciones de la Tercera Sección o Grupo de Operaciones Especiales OP3 del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército Argentino, integrada a la fecha del presente hecho por los oficiales jefes Héctor Pedro Vergés, Jorge Ezequiel Acosta, Ernesto y Guillermo Barreiro, los oficiales Luis Alberto Manzanelli, fallecido, José Hugo Herrera, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, los agentes civiles de inteligencia Emilio Morar, Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, fallecido, Ricardo Alberto Ramón Lardone, como también el comandante de Gendarmería Luis Alberto Cayetano Quijano, fallecido, todos los cuales se encontraban subordinados jerárquica y operativamente al capitán Luis Gustavo Dietrich en su calidad de jefe de primera sección del referido Destacamento de Inteligencia 141, quien por su parte se encontraba subordinado a la jefatura de dicho destacamento ejercida al momento del presente hecho por el coronel Oscar Inocencio Bolasini, fallecido, jefe, y el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido, segundo jefe, todo ello al mando del Área 311. De este modo, durante el tiempo que permaneció en cautiverio Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello en el Centro Clandestino de Detención La Perla, el personal interviniente identificado de la tercera sección o Grupo de Operaciones Especiales OP3 del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército Argentino, que mantuvo privado clandestinamente la libertad de la víctima, procedió a someterlo a constantes torturas físicas y psíquicas, tal como ocurría con todos los que se encontraban detenidos en esas dependencias, obligándolo a permanecer con las manos atadas, ojos vendados, acostado en una colchoneta sobre el piso con la prohibición de moverse y comunicarse con demás secuestrados, privándolo de la alimentación, higiene, atención médica adecuada, con también información fidedigna respecto del lugar y causa de detención, autoridades intervinientes,
procedimiento seguido de destino que habría de imponérsele, forzándolo a escuchar gritos, lamentos de otras personas que eran allí torturadas, al igual que los comentarios denigrantes y amenazas de sus victimarios, siendo interrogado en sesiones en las que fue objeto de diversos tratos crueles, en las que se les impropinara toda clase de golpes, con el específico objeto de menoscabar su resistencia moral para acceder finalmente así a la información que pudiera aportar en relación a militantes e infraestructura de las organizaciones o agrupaciones cuya eliminación se había propuesto por entonces las Fuerzas Armadas y Seguridad. Así las cosas, en fecha que no ha podido ser establecida con precisión, pero que, conforme a la metodología aplicada en la generalidad de los casos, puede ubicarse dentro de los 30 días siguientes al 29 de junio de 1976, fecha del secuestro de la víctima. Los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141 General Ibarren del Ejército Argentino, previamente identificados, retiraron a Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello del Centro Clandestino de Detención La Perla, trasladándolo a las inmediaciones dentro de los propios predios del Tercer Cuerpo de Ejército, en donde procedieron a asesinarlo, ocultando sus restos que a la fecha no han sido obvios. Cabe señalar que la planificación, diseño, supervisión y suministro de recursos necesarios para la perpetración del accionar represivo precedentemente descrito y para asegurar su impunidad estuvo a cargo de la jefatura del Área 311, ejercida por el jefe del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército, General de Brigada Luciano Benjamín Hernández, fallecido, jefe del Área 311, y el jefe de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada y segundo jefe del Área 311, Juan Bautista Saciaín, fallecido. Por debajo de estos y siguiendo la cadena de mando se encontraba el Estado Mayor del Área 311 a cargo del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, integrada al tiempo del presente hecho por el coronel Vicente Meli, fallecido, jefe del Estado Mayor a partir del 21 de junio del 76. El teniente coronel Mauricio Carlos Poncet, fallecido, jefe de la División Personal G1. El teniente coronel Raúl Eduardo Fierro, fallecido, jefe de la División Inteligencia G2. El teniente coronel Aldao José Barufaldi, fallecido, jefe de la División de Operaciones Especiales G3. El teniente coronel Antonio Combe, fallecido, jefe de la División Logística G4, y el teniente coronel Jorge González Navarro, jefe de adjuntos civiles G5 del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada y del Área 311. Asimismo, dentro de las distintas autoridades que al momento de este hecho actuaban bajo el control operacional del Área 311 se encontraban el coronel Oscar Inocencio Bolasini, fallecido, jefe del Destacamento de Inteligencia 141, y el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido, segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 141. Hecho nominado 3. El 15 de agosto de 1976, siendo aproximadamente las 23 horas, en el marco de las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en la denominada lucha antisubversiva, un grupo de personas pertenecientes a las referidas fuerzas no identificadas hasta el momento irrumpieron en el domicilio sitio en Aguirre Cámara, ex Vélez Norte, número 780 del barrio Villa Páez de esta ciudad de Córdoba. En su interior se encontraron Juan Carlos Zulier Guillén, de ocupación electricista y estudiante de Ingeniería de la Universidad Tecnológica Nacional, con militancia en la organización FAL 22, Adriana María Díaz Ríos, alias Chacha, de ocupación empleada y estudiante de Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de Córdoba, también perteneciente a la organización FAL 22, y el pequeño hijo de ambos, Sebastián Saulier, de 5 meses de edad, a quienes procedieron a privar ilegítimamente de su libertad para luego trasladarlos a las instalaciones del Departamento de Informaciones Policiales D2 de la Policía de la Provincia de Córdoba, ubicado en Pasaje Cusco, hoy Pasaje Santa Catalina de esta ciudad. En tanto, el 16 de agosto de 1976, el grupo que habría actuado el día anterior en el domicilio de la familia Saulier Díaz Ríos, cito, en calle Aguirre Cámara 780, ex Vélez Norte, de barrio Villa Paz de esta ciudad, montaron lo que en la jerga denominaban una ratonera, permanecer oculto en un lugar al que habían ingresado a la espera de otras personas que arriben al mismo, y procedieron a privar ilegítimamente de su libertad en dicha vivienda a Luis Freddy Saulier, padre de Juan Carlos Saulier, quien a las 11 horas aproximadamente se había hecho presente en el domicilio con la intención de averiguar lo sucedido a sus familiares. De igual manera, y siendo las 17 horas de esa misma jornada, privaron ilegítimamente de su libertad a Luis Roberto Zulier Guillén, de 26 años de edad, hijo de Luis Freddy Saulier y hermano de Juan Carlos, preceptor del Colegio Nuestra Señora de Loreto, perteneciente al gremio del CEPAC, Sindicato de Educadores Privados y Particulares de la Administración Córdoba.
y estudiante de Medicina de la Universidad Nacional de Córdoba con probable militancia en la organización FAL 22, quien también había concurrido al domicilio con intención de averiguar lo acontecido a sus familiares. Una vez cautivos, Juan Carlos Saulier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Saulier, Luis Freddy Saulier y Luis Roberto Saulier Guillén, cada uno, en el momento de su secuestro, fueron sucesivamente trasladados al Departamento de Informaciones Policiales D2 de la Policía de la Provincia de Córdoba, ubicado en Pasaje Cusco, hoy Pasaje Santa Catalina de esta ciudad, donde los policías Herminio Jesús Antón, Hugo Cayetano Britos, fallecido, Calixto Luis Flores, Miguel Ángel Gómez, Yamil Yabur, Alberto Luis Lucero, Marcelo Luna, Juan Eduardo Ramón Molina y Carlos Alberto Giannicelli mantuvieron subrepticiamente cautivos a Juan Carlos Saulier Guillén, Adriana María Díaz Ríos y a Luis Roberto Saulier Guillén por un periodo de tiempo que no podía determinarse con precisión. A Luis Freddy Saulier hasta la mañana del día 17 de agosto de 1976, fecha en que fue liberado, y a Sebastián Saulier hasta el día 16 de agosto de 1976 por la tarde, fecha en la que fue restituido a sus familiares Norma Julia Saulier, tía, y Yolanda Tomasa Saulier, tía abuela, en el domicilio cito en calle Héctor Paniza a la altura del 2000, por personal policial que no podía todavía ser identificado, y que se movilizaba en el robado de propiedad de Luis Freddy Saulier, que le fuera secuestrado desde el momento en que fuera privado ilegítimamente de su libertad. Durante la permanencia en instalaciones del Departamento de Informaciones D2 de la Policía de la Provincia de Córdoba, los nombrados policías sometieron a Juan Carlos Saulier Guillén, a Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Saulier Guillén y Luis Freddy Saulier a condiciones de vida infrahumanas, manteniéndolos continuamente incomunicados, maniatados, ojos vendados, desasiados, privados de adecuada atención médica y sanitaria. Les habrían aplicado tormentos tales como golpes de puños, puntapiés o con objetos contundentes en el cuerpo, particularmente en las zonas más sensibles, como los genitales, sometiéndolos a torturas tales como la colocación de una bolsa de nylon en la cabeza del detenido de forma que provocara sensación de asfixia, el introducir la cabeza del detenido en un recipiente con líquido, provocándole ahogo, práctica vulgarmente denominada submarino, a tapar la boca y la nariz del detenido con trapos mientras le echaban agua en la cara, provocándole también ahogo, experiencia conocida como mojarrita, quemadura de cigarrillos en todas las partes del cuerpo, aplicación de picana eléctrica, sufrimientos psíquicos tales como amenazas de muerte del detenido o su familia, simulacro de fusilamiento, entre otros, con el específico objeto de menoscabar su resistencia moral para acceder a la información que pudiera aportar en relación a militantes, infraestructura, organizaciones o agrupaciones cuya eliminación se habrían propuesto por entonces las Fuerzas Armadas de Seguridad. En tanto, Sebastián Saulier, de 5 meses de edad, fue sometido del 15 al 16 de agosto de 1976 por parte de los ya nombrados policías a condiciones de vida adversas, manteniéndolo aislado, privado de adecuada detención médica y sanitaria, proponiéndole un alto grado de descuido y abandono que lo llevó a sufrir un estado de shock. En fecha que no podía terminarse hasta el momento, pero que es posible fijar a pocos días de ser aprehendidos, Juan Carlos Saulier Guillén, Adriana María Díaz Ríos y Luis Roberto Saulier Guillén fueron retirados de las instalaciones del departamento D2 y trasladados por personal que no ha logrado identificarse hasta las dependencias del Centro Clandestino de Detención La Perla, ubicado en predios del Tercer Cuerpo de Ejército Argentino, a la vera de la Ruta 20, a la altura de la localidad de Malagueño, lugar en el que operaba la tercera sección del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército Argentino, también denominado Grupo de Operaciones Especiales OP3, que a la fecha se hallaba integrada por los oficiales jefes Jorge Ezequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiros y sus subordinados, los suboficiales Luis Alberto Manzanelli, fallecido, José Herrera, Carlos Alberto Díaz, Carlos Alberto Vega, fallecido, los agentes civiles de inteligencia, Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, fallecido, Ricardo Alberto Ramón Lardoni y Emilio Morar,
y el comandante de Gendarmería Luis Alberto Cayetano Gijano, fallecido, todos los cuales se encontraron subordinados jerárquica y operativamente el capitán Luis Gustavo Dietrich, en su calidad de jefe de primera sección del referido destacamento de inteligencia 141, quien por su parte se encontraba subordinado a la jefatura de dicho destacamento, ejercía al momento del presente hecho por el coronel Oscar Inocencio Bolasini, fallecido, jefe, y el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido, segundo jefe, todo eso del comando del área 311. Dicho grupo mantuvo cautivos clandestinamente a Juan Carlos Saulier Guillén, Luis Roberto Saulier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, por un lapso de tiempo que, si bien no pudo establecerse con exactitud, no se habría extendido más allá del mes de agosto de 1976. Durante el periodo de cautiverio en La Perla, los referidos integrantes de la tercera sección o Grupo de Operaciones Especiales o Sección de Actividades Especiales de Inteligencia OP3 sometieron a los hermanos Juan Carlos y Roberto Saulier Guillén y Adriana Díaz Ríos a constantes torturas físicas y psíquicas, tal como se procedía sistemáticamente con todos los que se encontraban detenidos en esa dependencia, obligándolos a permanecer con las manos atadas, ojos vendados, acostados con colchonetas sobre el piso, prohibición de moverse y comunicarse con los demás secuestrados, prohibiéndole alimentación, higiene, atención médica adecuada, también información fidedigna respecto del lugar y causa de detención, autoridades intervinientes, procedimientos seguidos, destino que habría de imponérseles, forzándolos a escuchar gritos, lamentos de otras personas allí torturadas, al igual que los comentarios denigrantes y amenazas de sus victimarios, siendo interrogados en sesiones en las que se los apremiaba a contestar mediante diversos tratos crueles, propinándoles a la vez toda clase de golpes, con el específico objetivo de menoscabar su resistencia moral para acceder a la información que pudieran aportar en relación a militantes, infraestructura de organizaciones o agrupaciones cuya eliminación se habrían propuesto por entonces las Fuerzas Armadas de Seguridad. Con fecha no determinada con exactitud, pero que es posible ubicar dentro del mismo mes de agosto de 1976, los referidos integrantes de la mencionada tercera sección del destacamento de inteligencia 141, Grupo de Operaciones Especiales OP3, procedieron a retirar de las dependencias del Centro Clandestino de Detención La Perla a Juan Carlos Saulier Guillén, Luis Roberto Saulier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, vendados, maniatados y amordazados, trasladándolos a las inmediaciones de los predios del tercer cuerpo de ejército donde los asesinaron, ocultando sus restos que a la fecha no han sido habidos. Cabe señalar que la planificación, diseño, supervisión, suministro de recursos necesarios para la perpetración del accionar represivo precedentemente descrito y para asegurarle su impunidad estuvo a cargo de la jefatura del área 311 ejercida por el jefe de comando del tercer cuerpo de ejército, general de brigada Luciano Benjamín Menéndez, fallecido, jefe del área 311, y el jefe de la cuarta brigada de infantería transportada y segundo jefe del área 311, Juan Bautista Cesaín, fallecido. Por debajo de estos y siguiendo la cadena de mando se encontraba el Estado Mayor del Área 311 a cargo del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Transportada integrada al tiempo del presente hecho por el coronel Vicente Meli, fallecido, jefe del Estado Mayor a partir del 21 de junio de 1976, el teniente coronel Mauricio Carlos Ponce, fallecido, jefe de la división personal G1, el teniente coronel Raúl Eduardo Fierro, fallecido, jefe de la división inteligencia G2, el teniente coronel Aldo José Barufaldi, fallecido, jefe de la división operaciones especiales G3, el teniente coronel Antonio Comba, fallecido, jefe de la división logística G4, y el teniente coronel Jorge González Navarro, fallecido, jefe de asuntos civiles G5, del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Transportada del Área 311. Asimismo, dentro de las distintas autoridades que al momento de este hecho actuaban bajo el control operacional del Área 311 se encontraban el coronel Oscar Inocencio Bolasini, fallecido, jefe del destacamento de inteligencia 141, y el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido, segundo jefe del destacamento de inteligencia 141. Cabe aclarar que a la época de los hechos se encontraban prestando servicios Juan Bautista Saciaín, quien, con el grado de general de brigada, se desempeñó en calidad de jefe de la Cuarta Brigada de Infantería Transportada y segundo jefe del Área 311. También prestó servicio a la época de los hechos Oscar Inocencio Bolasini, quien, con el grado de coronel, se desempeñó en calidad de jefe del destacamento de inteligencia 141 General Ibarren. Asimismo, en lo que respecta a la estructura de la policía de la provincia de Córdoba a la época de los hechos, se encontraba prestando servicio Ernesto Cesario, quien se desempeñara en calidad de segundo jefe de la policía de la provincia de Córdoba, Raúl Pedro Tellelín y Fernando José Esteban, quienes se desempeñaban en calidad de jefe y segundo jefe respectivamente de la División de Investigaciones Policiales de de la Policía de la Provincia de Córdoba. A todos ellos no se les imputa delito alguno, ya que al momento de
interponer el requerimiento de instrucción, ya se encontraban fallecidos conforme al artículo 59, inciso 1 del Código Penal de la Nación. Así también, y considerando que en los hechos antes descritos se les atribuye responsabilidad a Luciano Benjamín Menéndez, Raúl Eduardo Fierro, Vicente Meli, Mauricio Carlos Poncet, Hermes Oscar Rodríguez, Luis Alberto Manzanelli, Luis Alberto Cayetano Quijano y Hugo Cayetano Britos, cabe señalar respecto a ellos que, conforme surge la prueba, constancias de defunción de Menéndez, de Fierro, de Meli, de Poncet, de Rodríguez, de Manzanelli, de Quijano y de Brito, los mismos ya han sido sobreseídos en razón de haberse extinguido la acción penal por su fallecimiento. Resoluciones 341 bis, año 2013, Poncet y Rodríguez, de Britos, Fojas 3073/77, Manzanelli, resolución de Cámara de fecha 10 de agosto de 2015, Meli Quijano, Fojas 2948, 3009 y vuelta, resolución de fecha 15 de marzo del 2018, Fojas 3314-15, de conformidad al artículo 336, inciso 1 del Código Procesal Penal de la Nación. Calificación legal de los hechos. En relación a las conductas desplegadas por el imputado Luis Gustavo Diedrich, deben encuadrarse en los delitos de privación legítima de libertad, artículo 144 bis, inciso primero, con la agravante prevista en el último párrafo de la norma que remite el artículo 142, inciso primero del Código Penal, vigente el tiempo de los hechos. Hechos nominados primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez. Segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello. Y tercero, en perjuicio de Juan Carlos Soler, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soler Guillén. 5 hechos. Imposición de tormentos agravados. Artículo 144 ter, primer párrafo, con el agravante dispuesto en el segundo párrafo de la norma del Código Penal citado. Hecho nominado primero en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez. Segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello. Y tercero, en perjuicio de Juan Carlos Soler, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soler Guillén. 5 hechos. Y homicidio agravado, artículo 80, inciso 2 y 4 del Código Penal citado. Hecho primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez. Segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello. Tercero, en perjuicio de Juan Carlos Soler Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soler Guillén. 5 hechos. Todo en calidad de autor mediato y en concurso real, artículos 45 y 55 del Código Penal y artículo 306 Código Procesal Penal de la Nación, conforme al Código Penal vigente el tiempo de cada uno de los hechos. Jorge Ezequiel Acostas. La conducta debe encuadrarse en el delito de privación ilegítima de libertad, artículo 144 bis, inciso primero, con la agravante prevista en el último párrafo de la norma que remite al 142, inciso primero del Código Penal, vigente al tiempo de los hechos. Hechos nominados primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez. Segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello. Tercero, en perjuicio de Juan Carlos Soler Guillén, Adriana María Díaz Ríos y Luis Roberto Soler Guillén. 5 hechos. Imposición de tormentos agravados, artículo 144 ter, primer párrafo, con la agravante dispuesta en el segundo párrafo de la norma del Código Penal citado. Hecho nominado primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez. Segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello. Y tercero, en perjuicio de Juan Carlos Soler Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soler Guillén. 5 hechos. Y homicidio agravado, artículo 80, inciso 2 y 4 del Código Penal citado. Hecho primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez. Segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello. Tercero, en perjuicio de Juan Carlos Soler Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soler Guillén. 5 hechos. Todo en calidad de autor directo o inmediato y en concurso real, artículos 45 y 55 del Código Penal, 306 del Código Procesal Penal, conforme el Código Penal vigente al tiempo de cada uno de los hechos. En relación a las conductas de José Hugo Herrera, debe encuadrarse el delito de privación ilegítima de libertad, artículo 144 bis, inciso primero, con la agravante prevista en el último párrafo de la norma que remite el 142, inciso primero del Código Penal, vigente el tiempo de los hechos. Hecho nominado primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez. Segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello. Tercero, en perjuicio de Juan
Carlos Soler Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soler Guillén, 5 hechos. Imposición de tormentos gravados, artículo 144, ter, primer párrafo, con el agravante dispuesto en el segundo párrafo de la norma del Código Penal citado. Hecho nominado primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez; segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello; tercero, en perjuicio de Juan Carlos Soler Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soler Guillén, 5 hechos. Y homicidio agravado, artículo 80, incisos 2 y 4 del Código Penal citado. Hecho primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez; segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello; y tercero, en perjuicio de Juan Carlos Soler Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soler Guillén, 5 hechos. Todo en calidad de autor directo e inmediato en concurso real, artículo 45 al 55 del Código Penal y 306 del Código Procesal Penal de Nación, conforme al Código Penal vigente el tiempo de cada uno de los hechos. En relación a las conductas del imputado Carlos Alberto Díaz, deben encuadrarse en los delitos de privación legítima de libertad, artículo 144 bis, inciso primero, con la agravante prevista en el último párrafo de la norma que remite al 142, inciso primero del Código Penal, vigente el tiempo de los hechos. Hechos nominado primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez; segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello; tercero, en perjuicio de Juan Carlos Soler Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soler Guillén, 5 hechos. Imposición de tormentos gravados, artículo 144 ter, primer párrafo, con el agravante dispuesto en el segundo párrafo de la norma del Código Penal citado. Hecho nominado primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez; segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello; tercero, en perjuicio de Juan Carlos Soler Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soler Guillén, 5 hechos. Y homicidio agravado, artículo 80, inciso 2 y 4 del Código Penal citado. Hecho primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez; segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello; tercero, en perjuicio de Juan Carlos Soler Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soler Guillén, 5 hechos. Todo en calidad de autor directo inmediato y en concurso real, artículos 45, 55 del Código Penal y 306 del Código Procesal Penal, conforme al Código Penal vigente el tiempo de cada uno de los hechos. Las conductas del imputado Arnaldo José López deben encuadrarse en los delitos de privación legítima de libertad, artículo 144 bis, inciso primero, con la agravante prevista en el último párrafo de la norma que remite el 142, inciso primero del Código Penal, vigente el tiempo de los hechos. Hecho nominado primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez; segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello; tercero, en perjuicio de Juan Carlos Soler Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soler Guillén, 5 hechos. Imposición de tormentos agravados, artículo 144 ter, primer párrafo, con el agravante dispuesto en el segundo párrafo de la norma del Código Penal citado. Hecho nominado primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez; segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello; tercero, en perjuicio de Juan Carlos Soler Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soler Guillén, 5 hechos. Homicidio agravado, artículo 80, incisos 2 y 4 del Código Penal citado. En relación a los hechos nominados primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez; segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello; tercero, en perjuicio de Juan Carlos Soler Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soler Guillén, 5 hechos. Todo en calidad de autor directo e inmediato en concurso real, artículo 45 y 55 del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de Nación, conforme al Código Penal vigente al tiempo de cada uno de los hechos. Las conductas desplegadas por Emilio Morar deben encuadrarse en los delitos de privación ilegítima de libertad, artículo 144 bis, inciso primero, con la agravante prevista en el último párrafo de la norma que remite el 142, inciso primero del Código Penal, vigente el tiempo de los hechos. Hechos nominados primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez; segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello; tercero, en perjuicio de Juan Carlos Soler Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soler Guillén, 5 hechos. Imposición de tormentos gravados, artículo 144 ter, primer párrafo, con el agravante dispuesto en el segundo párrafo de la norma del Código Penal citado. Hecho nominado primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez; segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello; tercero, en perjuicio de Juan Carlos Soler Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Soler Guillén, 5 hechos. Y homicidio agravado, artículo 80, incisos 2 y 4 del Código Penal citado. En relación a los hechos primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez; segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello;
Tercero, en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Solier Guillén, 5 hechos, todo en calidad de autor directo, inmediato y en concurso real, artículos 45 y 55 del Código Penal y 306 del Código Procesal Penal, conforme al Código Penal vigente al tiempo de cada uno de los hechos. En relación a las conductas desplegadas por Ernesto Guillermo Barreiro, deben encuadrarse en los delitos de privación ilegítima de libertad, artículo 144 bis, inciso primero, con la agravante prevista en el último párrafo de la norma que remite el 142, inciso primero del Código Penal, vigente al tiempo de los hechos. Hecho nominado primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez. Segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello. Tercero, en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Solier Guillén, 5 hechos. Imposición de tormentos gravados, artículo 144 ter, primer párrafo, con la agravante dispuesta en el segundo párrafo de la norma del Código Penal citado. Hechos nominados primeros en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez. Segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello. Y tercero, en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Solier Guillén, 5 hechos. Y homicidio agravado, artículo 80, incisos 2 y 4 del Código Penal citado. Hechos nominado primero en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez en calidad de autor mediato y en concurso real. Artículos 45, 55 del Código Penal y 306 del Código Procesal Penal, conforme al Código Penal vigente al tiempo del hecho. Y segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello. Y tercero, en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Solier Guillén, 5 hechos. Todos estos con la salvedad en relación al homicidio agravado de Román Méndez en calidad de autor directo o inmediato y en concurso real. Artículo 45 y 55 del Código Penal y 306 del Código Procesal Penal, conforme al Código Penal vigente al tiempo de cada uno de los hechos. Las conductas de Ricardo Alberto Ramón Lardone deben encuadrarse en los delitos de privación ilegítima de libertad. Artículo 144 bis, inciso primero, con la agravante prevista en el último párrafo de la norma que remite el 142, inciso primero del Código Penal, vigente el tiempo de los hechos. Hecho nominado primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez. Segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello. Tercero, en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos y Luis Roberto Solier Guillén, 5 hechos. Imposición de tormentos agravados, artículo 144, primer párrafo, con el agravante dispuesto en el segundo párrafo de la norma del Código Penal citado. Hechos nominado primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez. Segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello. Tercero, en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Luis Roberto Solier Guillén, 5 hechos. Homicidio agravado, artículos 80, incisos 2 y 4 del Código Penal citado. En los hechos primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez. Segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello. Tercero, en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos y Luis Roberto Solier Guillén, 5 hechos. Todo en calidad de autor directo, inmediato y en concurso real. Artículos 45 y 55 del Código Penal y 306 del Código Procesal Penal de la Nación. Todo conforme al Código Penal vigente al tiempo de cada uno de los hechos. Con las conductas desplegadas por Héctor Pedro Vergés deben encuadrarse en los delitos de privación ilegítima de libertad. Artículo 144, inciso primero, con la agravante prevista en el último párrafo de la norma que remite al artículo 142, inciso primero del Código Penal, vigente el tiempo de los hechos. Hechos nominados primero, en perjuicio de Claudio Luis Román Méndez. Segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello, 2 hechos. Imposición de tormentos agravados, artículo 144 ter, primer párrafo, con la agravante dispuesta en el segundo párrafo de la norma del Código Penal citado. Hechos nominados primero, en el perjuicio de Claudio Luis Román Méndez. Segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello, 2 hechos. Y homicidio agravado, artículos 80, incisos 2 y 4 del Código Penal citado. En relación al hecho nominado segundo, en perjuicio de Miguel Ángel Ernesto Arias Cuello, 1 hecho, todo en calidad de autor directo e inmediato. Y en concurso real, artículos 45 y 55 del Código Penal y artículos 306 del Código Procesal Penal de la Nación, conforme al Código Penal vigente al tiempo de cada uno de los hechos. Conductas desplegadas por el imputado Carlos Alfredo Giannicelli deben encuadrarse en los delitos de privación ilegítima de libertad, artículo 144 bis, inciso primero, con la agravante prevista en el último párrafo de la norma que remite el 142, inciso primero del Código Penal, vigente el tiempo de los hechos. Hecho nominado tercero, en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Solier, Luis Freddy Solier, Luis Roberto Solier Guillén. 5 hechos. Imposición
de imposición de tormentos agravados, artículo 144, ter, primer párrafo con el agravante dispuesto en el segundo párrafo de la norma del Código Penal citado, hecho nominado tercero en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Solier, Luis Freddy Solier, Luis Roberto Solier Guillén, 5 hechos, todo en calidad de autor directo e inmediato en concurso real, artículos 45 y 55 del Código Penal y 306 del Código Procesal Penal, conforme al Código Penal vigente al tiempo de cada uno de los hechos. Las conductas de Yamil Yabur deben encuadrarse en los delitos de privación ilegítima de libertad, artículo 144 bis, inciso primero, con la agravante prevista en el último párrafo de la norma que remite el 142, inciso primero del Código Penal vigente al tiempo de los hechos. Hecho nominado tercero en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Solier, Luis Freddy Solier, Luis Roberto Solier Guillén, 5 hechos. Imposición de tormentos agravados, artículo 144 ter, primer párrafo, con el agravante dispuesto en el segundo párrafo de la norma del Código Penal citado, hecho nominado tercero en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Solier, Luis Freddy Solier, Luis Roberto Solier Guillén, 5 hechos, todo en calidad de autor directo o inmediato en concurso real, artículo 45 y 55 del Código Penal y 306 del Código Procesal Penal de la Nación, conforme al Código Penal vigente al tiempo de cada uno de los hechos. Las conductas de Calixto Luis Flores deben encuadrarse en los delitos de privación ilegítima de libertad, artículo 144 bis, inciso primero, con el agravante previsto en el último párrafo de la norma que remite al artículo 142, inciso primero del Código Penal, vigente el tiempo de los hechos, hecho nominado tercero en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Solier, Luis Freddy Solier, Luis Roberto Solier Guillén, 5 hechos. Imposición de tormentos agravados, artículo 144 ter, primer párrafo, con el agravante dispuesto en el segundo párrafo de la norma del Código Penal citado, hecho nominado tercero en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Solier, Luis Freddy Solier, Luis Roberto Solier Guillén, 5 hechos, todo en calidad de autor directo, inmediato y en concurso real, artículo 45 y 55 del Código Penal y 306 del Código Procesal Penal de la Nación, conforme al Código Penal vigente al tiempo de cada uno de los hechos. Las conductas desplegadas por Miguel Ángel Gómez deben encuadrarse en los delitos de privación ilegítima de libertad, artículo 144 bis, inciso primero, con la agravante prevista en el último párrafo de la norma que remite el 142, inciso primero del Código Penal, vigente el tiempo de los hechos, hecho nominado tercero en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Solier, Luis Freddy Solier, Luis Roberto Solier Guillén, 5 hechos. Imposición de tormentos agravados, artículo 144 ter, primer párrafo, con el agravante dispuesto en el segundo párrafo de la norma del Código Penal citado, hecho nominado tercero en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Solier, Luis Freddy Solier, Luis Roberto Solier Guillén, 5 hechos. Todo en calidad de autor directo e inmediato y en concurso real, artículo 45 y 55 del Código Penal, 306 del Código Procesal Penal de la Nación, conforme al Código Penal vigente al tiempo de cada uno de los hechos. Las conductas de Alberto Luis Lucero deben encuadrarse en los delitos de privación ilegítima de libertad, artículo 144 bis, inciso primero, con la agravante prevista en el último párrafo de la norma que remite 142, inciso primero del Código Penal, vigente del tiempo de los hechos, hecho nominado tercero en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Solier, Luis Freddy Solier, Luis Roberto Solier Guillén, 5 hechos, imposición de tormentos agravados, artículo 144 ter, primer párrafo, con el agravante dispuesto en el segundo párrafo de la norma del Código Penal citado, hecho nominado tercero en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Solier, Luis Freddy Solier, Luis Roberto Solier Guillén, 5 hechos. Todo en calidad de autor directo e inmediato. Y en concurso real, artículos 45 y 55 del Código Penal y 306 del Código Procesal Penal, conforme al Código Penal vigente al tiempo de cada uno de los hechos. Las conductas de Marcelo Luna deben encuadrarse en los delitos de privación ilegítima de libertad, artículo 144 bis, inciso primero, con la agravante prevista en el último párrafo de la norma que remite el 142, inciso primero del Código Penal, vigente el tiempo de los hechos. Hecho nominado tercero en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Solier, Luis Freddy Solier, Luis Roberto Solier Guillén. 5 hechos. Imposición de tormentos agravados, artículo 144 ter, primer párrafo, con el agravante dispuesto en el segundo párrafo de la norma del Código Penal citado. Hecho nominado tercero en perjuicio de Juan Carlos Solier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Solier, Luis Freddy Solier, Luis Roberto Solier Guillén. 5 hechos, todo en calidad de autor directo, inmediato y en concurso real. Artículo 45 y 55 del Código Penal y 306 del Código Procesal Penal de la Nación, conforme al Código Penal vigente el tiempo de cada uno de los hechos.
Las conductas del imputado Juan Eduardo Ramón Molina deben encuadrarse en los delitos de privación ilegítima de libertad, artículo 144 bis, inciso primero, con la agravante prevista en el último párrafo de la norma que remite al 142, inciso primero del Código Penal vigente al tiempo de los hechos, hecho nominado tercero en perjuicio de Juan Carlos Saulier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Saulier, Luis Freddy Saulier, Luis Roberto Saulier, 5 hechos. Imposición de tormentos agravados, artículo 144 ter, primer párrafo, con el agravante dispuesto en el segundo párrafo de la norma del Código Penal citado, hecho nominado tercero en perjuicio de Juan Carlos Saulier Guillén, Adriana María Díaz Ríos, Sebastián Saulier, Luis Freddy Saulier, Luis Roberto Saulier Guillén, 5 hechos, todo en calidad de autor directo o inmediato y en concurso real, artículo 45-55 del Código Penal y artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación, conforme al Código Penal vigente al tiempo de cada uno de los hechos. Con eso tengo que dar paso, señor presidente, a la lectura de la plataforma de los hechos de la causa Herrera. Sí, si se encuentra en condiciones, escuchamos, señor secretario. No. Sí. Bien. Hecho primero. El día 26 de marzo de 1976, en horas de la noche, aproximadamente entre las 21 y 22 horas, en el marco de las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en la denominada lucha antisubversiva, un grupo de personas armadas y vestidas con uniforme militar no identificadas hasta el momento pertenecientes al ejército argentino, más precisamente a algunas de las unidades dependientes de la Brigada de Infantería Transportada 4, las que se movilizaban en 3 camiones de tipo militar y al menos un automóvil, irrumpieron en el domicilio sito en calle Boedo 1156 de barrio 1 de Mayo de esta ciudad de Córdoba, en el que se encontraban descansando Ernesto Martín Mora, matrícula de identidad 7.843.555, nacido el 30 de noviembre de 1949 en Córdoba, empleo de Fiat Concord, con militancia sindical y en el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, junto a su esposa Julia Teresa Vergara y sus 3 hijos de 7, 5 y 2 años de edad. En dichas circunstancias, el personal actuante procedió a privar ilegítimamente de su libertad a Ernesto Martín Mora, a quien golpearon donde se encontraba y al incorporarse le efectúan disparos en la zona del abdomen, siendo posteriormente obligado a colocarse con el rostro hacia la pared. Seguidamente, el personal actuante condujo, bajo amenazas, a la esposa e hijos de la víctima a otra habitación, procediendo luego a retirar a la víctima del domicilio, quien debido a los disparos recibidos se encontraba perdiendo sangre y marchaba de manera tambaleante con los ojos vendados y las manos atadas hacia atrás. En esas circunstancias y en momentos previos a que la víctima fuera retirada del lugar, a bordo de uno de los vehículos en que el personal actuante se movilizaba, pudo escucharse una ráfaga de disparos. A raíz de las heridas sufridas en el domicilio y o de los impactos de bala probablemente recibidos con posterioridad de manos del grupo de individuos armados que los privó ilegítimamente de su libertad y retiró de su hogar, Ernesto Martín Mora falleció en las horas siguientes, habiendo ingresado sus restos mortales a la morgue judicial de la provincia a las 10:45 del día 27 de marzo de 1976, consignándose en dicho registro como causa de muerte, enfrentamiento policial, comando y como diagnóstico, herida de bala. El comando del Tercer Cuerpo de Ejército informó a través de un comunicado que tuvo amplia difusión en los medios de prensa que Ernesto Martín Mora había sido abatido en un enfrentamiento. Cabe señalar que la planificación, diseño, supervisión y suministro de recursos materiales necesarios para la perpetración del accionar represivo previamente referido y asegurar su impunidad estuvo a cargo de la jefatura del Área 311, ejercida por el jefe del comando del Tercer Cuerpo de Ejército, general de brigada Luciano Benjamín Menéndez, fallecido, jefe del área, y jefe de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada Juan Bautista Ceciaín, fallecido, segundo jefe del área. Por debajo de estos y siguiendo la cadena de mando se encontraba el Estado Mayor del Área 311 a cargo del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Transportada, integrado al tiempo de los hechos por el Teniente Coronel Mauricio Carlos Ponset, fallecido, jefe de la División Personal G1, el Teniente Coronel Raúl Eduardo Fierro, fallecido, jefe de la División de Diligencia G2, el Teniente Coronel Aldo José Barufaldi, jefe de la División de Operaciones Especiales G3, el Teniente Coronel Antonio Comba, fallecido, jefe de la División de Logística G4, el Teniente Coronel Jorge González Navarro,
jefe de Asuntos Civiles G5. Hecho nominado 2. El día 26 de marzo de 1976, aproximadamente a las 21:20 horas, en el marco de las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en la denominada lucha antisubversiva, un grupo armado de aproximadamente 8 a 12 personas vestidas con uniforme de fajina, no identificadas hasta el momento, pertenecientes a las referidas fuerzas, quienes se movilizaron en 3 automóviles, probablemente de marca Renault, modelo Torino, otro marca Peugeot y otro marca Fiat, se hicieron presentes en el domicilio Cito de Avenida Colón 731, piso séptimo, departamento A, de esta ciudad de Córdoba, irrumpieron violentamente el mismo, encontrándose en su interior José Oscar Askelar, DNI 11746450, alias Pablo, estudiante de agronomía de la Universidad Nacional de Córdoba, sospechado de militar en el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP, descansando junto a su familia. Seguidamente, el personal actuante procedió a privar legítimamente la libertad a José Oscar Askelar, para luego trasladarlo a las inmediaciones del Centro Clandestino de Detención La Perla, sitio en predios de la guarnición militar del Ejército de Córdoba, ubicado sobre la mano derecha de la Ruta 20, en dirección Córdoba-Carlos Paz, a la altura de la localidad de Malagueño, jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, bajo los mandos del Área 311. ¿Cómo? Askelrat. Es Axelrad, está mal escrito. Está mal escrito. Bien. ¿Cómo? Acá. Acá es Axelrad. Correcto. Seguidamente, el personal actuante procedió a privar ilegítimamente de libertad a José Oscar Axelrad, para luego trasladarlo a las inmediaciones del Centro Clandestino de Detención La Perla, sito en predios de la guarnición militar del Ejército de Córdoba, ubicado sobre la mano derecha de la Ruta 20, en dirección Córdoba-Carlos Paz, a la altura de la localidad de Malagueño, jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, bajo los mandos del Área 311. El Centro Clandestino de Detención La Perla, donde fue alojado José Oscar Axelrad, era al momento del hecho el centro de operaciones de la tercera sección o grupo de operaciones especiales OP3 del destacamento de inteligencia 141 del Ejército Argentino, integrado a la fecha del presente hecho por los oficiales jefes Héctor Pedro Vejes, Jorge Ezequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro, los suboficiales José Hugo Herrera, Carlos Alberto Díaz, los agentes civiles de inteligencia Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, Emilio Morral, Ricardo Alberto Ramón Lardone, como así también el comandante de Gendarmería Luis Alberto Cayetano Quijano, fallecido, todos los cuales se encontraban subordinados jerárquica y operativamente al capitán Luis Gustavo Dietrich, en su calidad de jefe de la primera sección del referido destacamento de inteligencia 141, quien por su parte se encontraba subordinado a la jefatura de dicho destacamento, ejercida al momento del presente hecho por el coronel Oscar Inocencio Bolacini, fallecido jefe, y el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido segundo jefe, todos ellos al mando del área 311. De este modo, durante el tiempo que permaneció en cautiverio José Oscar Axelrad en el Centro Clandestino de Detención La Perla, el personal previamente identificado de la tercera sección o grupo de operaciones especiales OP3 del destacamento de inteligencia 141 del Ejército Argentino, que mantuvo privado clandestinamente de libertad a la víctima, procedió a someterlo a constantes torturas físicas y psíquicas, tal como ocurría con todos los que se encontraban detenidos en esas dependencias, obligándolo a permanecer con las manos atadas, ojos vendados, acostados en una colchoneta sobre el piso, con la prohibición de moverse y comunicarse con demás secuestrados, privándolo de alimentación, higiene, atención médica adecuada, con también de información fidedigna respecto al lugar y causa de detención, autoridades intervinientes, procedimientos seguidos y destino que habría de imponérsele, forzándolo a escuchar gritos y lamentos de otras personas que eran allí torturadas, al igual que los comentarios denigrantes y amenazas de sus victimarios, siendo interrogado en sesiones en las que fue objeto de diversos tratos crueles, en las que se le propinara toda clase de golpes, con el específico objeto de menoscabar su resistencia moral para acceder finalmente hacia la información que pudiera aportar en relación a militantes e infraestructura de las organizaciones o agrupaciones cuya eliminación se había propuesto por entonces las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Así las cosas, en fecha que no ha podido ser establecida con precisión, pero que conforme la metodología aplicada en la generalidad de los casos puede ubicarse
dentro de los 30 días siguientes al 26 de marzo de 1976, fecha del secuestro de la víctima, los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141 General Ibarren del Ejército Argentino, previamente identificados, retiraron a José Oscar Axelard del centro... No logro... ¿Cómo? Axelrad. Axelrad. Bien, Axelrad. Perfecto. Retiraron a José Oscar. En cualquier caso no es mala voluntad del señor secretario, hay un error en la sí, por favor, ¿puede colocarlo donde estaba? Hay un error en la pieza acusatoria, simplemente, no es mala voluntad del tribunal. Axelrad. Bien, repito ese párrafo porque me parece que... Así las cosas, en fecha que no podía ser establecido con precisión, pero que, conforme la metodología aplicada en la generalidad de los casos, puede ubicarse dentro de los 30 días siguientes al 26 de marzo de 1976, fecha del secuestro de la víctima, los integrantes del Grupo de Operaciones Especial del Destacamento de Inteligencia 141 General Ibarren del Ejército Argentino, previamente identificados, retiraron a José Oscar Axelrad del Centro Clandestino de Detención La Perla, trasladándolo a inmediaciones dentro de los propios predios del Tercer Cuerpo de Ejército, en donde procedieron a asesinarlo, ocultando sus restos que a la fecha no han sido habidos. Cabe señalar que la planificación, diseño, supervisión y suministro de recursos necesarios para la perpetración del accionar represivo precedentemente descripto y para asegurar su impunidad estuvo a cargo de la jefatura del área 311, ejercida por el jefe del comando del Tercer Cuerpo de Ejército, general de brigada Luciano Benjamín Menéndez, fallecido, jefe del área 311, y el jefe de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada Juan Bautista Sociedad, fallecido, segundo jefe del área 311. Por debajo de estos y siguiendo la cadena de mandos se encontraba el Estado Mayor del área 311, a cargo del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, integrada al tiempo del presente hecho por el Teniente Coronel Mauricio Carlos Ponset, fallecido, jefe de la División Personal G1, el Teniente Coronel Raúl Eduardo Fierro, fallecido, jefe de la División Inteligencia G2, el Teniente Coronel Aldo José Barufaldi, fallecido, jefe de la División de Operaciones Especiales G3, el Teniente Coronel Antonio Comba, fallecido, jefe de la División Logística G4, y el Teniente Coronel Jorge González Navarro, jefe de Asuntos Civiles G5 del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Transportada y el área 311. Asimismo, dentro de las distintas autoridades que al momento de este hecho actuaban bajo el control operacional del área 311, se encontraban el coronel Oscar Inocencio Bolasini, fallecido, jefe del Destacamento de Inteligencia 141, el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido, segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 141. Hecho tercero. El 26 de marzo de 1976, aproximadamente a las 19:15 horas, en el marco de las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en la denominada lucha antisubversiva, un grupo de aproximadamente 6 personas armadas y vestidas con uniformes de fajina, con borceguíes y camperones, no identificadas hasta el momento, pertenecientes al ejército argentino, quienes se movilizaban en 3 automóviles, se hicieron presentes en el domicilio sito en calle Chubut 270, departamento B de esta ciudad de Córdoba, e irrumpieron violentamente en el mismo, encontrándose en su interior Alfredo Gustavo D'Angelo, DNI 10.957.052, estudiante de arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba, Bedel en la Universidad Tecnológica Nacional, militante del Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Seguidamente, el personal actuante procedió a privar ilegítimamente la libertad a Alfredo Gustavo D'Angelo para luego trasladar las inmediaciones del Centro Clandestino de Detención La Perla, sitio en predios de la guarnición militar del Ejército de Córdoba, ubicado sobre la mano derecha de la Ruta 20, en dirección Córdoba-Carlos Paz, a la altura de la localidad de Malagueño, jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, bajo los mandos del área 311. El Centro Clandestino de Detención La Perla, donde fue alojado Alfredo Gustavo D'Angelo, era al momento del hecho el Centro de Operaciones de la Tercera Sección o Grupo de Operaciones Especiales OP3 del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército Argentino, integrada a la fecha del presente hecho por los oficiales jefes Héctor Pedro Vergés, Jorge Ezequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro, los suboficiales José Hugo Herrera, Carlos Alberto Díaz,
Los agentes civiles de inteligencia Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, Emilio Morar, Ricardo Alberto Ramón Lardone. Como así también el comandante de Gendarmería Luis Alberto Cayetano Gijano, fallecido. Todos los cuales se encontraban subordinados jerárquica operativamente al capitán Luis Gustavo Diedrich, en su calidad de jefe de la primera sección del referido destacamento de inteligencia 141. Quien por su parte se encontraba subordinado a la jefatura de dicho destacamento, ejercía el momento del presente hecho por el coronel Oscar Inocencio Bolasini, fallecido, jefe, y el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido, segundo jefe, todos ellos al mando del área 311. De este modo, durante el tiempo que permaneció en cautiverio Alfredo Gustavo D'Angelo en el centro clandestino de detención La Perla, el personal previamente identificado de la tercera sección o grupo de operaciones especiales GOP-3 del destacamento de inteligencia 141 del ejército argentino, que mantuvo privado clandestinamente de la libertad a la víctima, procedió a someterlo a constantes torturas físicas y psíquicas, tal como ocurría con todos los que se encontraban detenidos en esas dependencias, obligándolo a permanecer con las manos atadas, ojos vendados, acostado en una colchoneta sobre el piso, con la prohibición de moverse o comunicarse con los demás secuestrados, privándolo de alimentación, higiene, atención médica adecuada, información fidedigna respecto del lugar y causa de detención, autoridades intervinientes, procedimientos seguidos, destino que iba a imponérsele, forzándolo a escuchar gritos, lamentos de otras personas que eran allí torturadas, al igual que comentarios denigrantes y amenazas de sus victimarios, siendo interrogado en sesiones en las que fue objeto de diversos tratos crueles, en las que se le propinó toda clase de golpes, con el específico objeto de menoscabar su resistencia moral para acceder finalmente a la información que pudieran aportar en relación a militantes e infraestructura de las organizaciones o agrupaciones cuya eliminación se habían propuesto por entonces las Fuerzas Armadas de Seguridad. Así las cosas, en fecha que no podía ser establecida con precisión, pero que, conforme a la metodología aplicada en la generalidad de los casos, puede ubicarse dentro de los 30 días siguientes al 26 de marzo de 1976, fecha del secuestro de la víctima. Los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141 General Ibarren del Ejército Argentino, previamente identificados, retiraron a Alfredo Gustavo D'Angelo del Centro Clandestino de Detención La Perla, trasladándolo a las inmediaciones dentro de los propios predios del Tercer Cuerpo de Ejército, en donde procedieron a asesinarlo ocultando sus restos, que a la fecha no han sido habidos. Cabe señalar que la planificación, diseño, supervisión y suministro de recursos necesarios para la perpetración del accionar represivo precedentemente descrito y para asegurar su impunidad estuvo a cargo de la jefatura del área 311, ejercida por el jefe del comando del Tercer Cuerpo de Ejército General de Brigada Luciano Benjamín Menéndez, jefe del área 311, y el jefe de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada Juan Bautista Sasaín, fallecido, segundo jefe del área 311. Por debajo de esto, y siguiendo la cadena de mando, se encontraba el Estado Mayor del área 311, a cargo del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Transportada, integrada al tiempo del presente hecho por el Teniente Coronel Mauricio Carlos Ponce, fallecido, jefe de la División Personal G1, Teniente Coronel Raúl Eduardo Fierro, fallecido, jefe de la División de Inteligencia G2, Teniente Coronel Aldo José Borufaldi, fallecido, jefe de la División de Operaciones Especiales G3, Teniente Coronel Antonio Combach, fallecido, jefe de la División Logística G4, y el Teniente Coronel Jorge González Navarro, jefe de Asuntos Civiles G5, del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Transportada del Área 311. Asimismo, dentro de las distintas autoridades que al momento de este hecho actuaban bajo el control operacional del Área 311, se encontraron el coronel Oscar Inocencio Bolasini, fallecido, jefe del Destacamento de Inteligencia 141, el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido, segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 141. Hecho cuarto. El 26 de marzo de 1976, aproximadamente a las 16:30 horas, en el marco de las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad de la denominada lucha antisubversiva, un grupo de personas que se identificaron como pertenecientes a organismos de la Fuerza de Seguridad, no identificadas hasta el momento pertenecientes al Ejército Argentino, se hicieron presentes en el domicilio situado en calle Urquiza 450, departamento 12 de esta ciudad de Córdoba, e irrumpieron violentamente en el mismo, encontrándose en su interior Juan Carlos González Velarde, DNI 8.165.091, abogado, empleado del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba, sospechado de simpatizar con la organización Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT. Seguidamente, el personal actuante procedió a privar ilegítimamente de libertad a Juan Carlos González Velarde, para luego trasladarlo a las instalaciones del Centro Clandestino de Detención La Perla, sito en predios de la guarnición militar del Ejército de Córdoba, ubicado sobre la mano derecha de la Ruta 20 en dirección Córdoba-Carlos Paz,
a la altura de la localidad de Malagueño, jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, bajo los mandos del Área 311. El centro clandestino de detención La Perla fue, en ese centro fue alojado Juan Carlos González Velarde, que al momento del hecho, dicho centro clandestino estaba bajo el comando de operaciones de la tercera sección, o Comando de Operaciones Especiales OP3 del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército Argentino, integrado a la fecha del presente hecho por los oficiales jefes Héctor Pedro Vergés, Jorge Ezequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro, los suboficiales Luis Alberto Manzanelli, fallecido, José Hugo Herrera, Carlos Alberto Díaz, los agentes civiles de inteligencia Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, Emilio Morar, Ricardo Alberto Ramón Lardone, como así también el comandante de Gendarmería Luis Alberto Cayetano Quijano, fallecido, todos los cuales se encontraban subordinados jerárquica y operativamente al capitán Luis Gustavo Diedrich, en su calidad de jefe de la primera sección del referido Destacamento de Inteligencia 141, quien por su parte se encontraba subordinado a la jefatura de dicho destacamento, ejercía al momento del presente hecho por el coronel Oscar Inocencio Bolasini, fallecido jefe, y el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido segundo jefe, todos ellos al mando del área 311. De este modo, durante el tiempo que permaneció en cautiverio Juan Carlos González Velarde en el Centro Clandestino de Detención La Perla, el personal previamente identificado de la tercera sección o Grupo de Operaciones Especiales UOP3 del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército Argentino, que mantuvo privado clandestinamente de la libertad a la víctima, procedió a someterlo a constantes torturas físicas y psíquicas, tal como ocurría con todos los que se encontraban detenidos en esas dependencias, obligándolo a permanecer con las manos atadas, ojos vendados, acostados en una colchoneta sobre el piso, con la prohibición de moverse o comunicarse con demás secuestrados, privándolo de la alimentación, higiene, atención médica adecuada, como también de información fidedigna respecto al lugar y causa de detención, autoridad interviniente, procedimiento seguido, destino que habría de imponérsele, forzándolo a escuchar gritos y lamentos de otras personas que eran allí torturadas, al igual que los comentarios denigrantes y amenazas de sus victimarios, siendo interrogado en sesiones en las que fue objeto de diversos tratos crueles, en las que se le propinara toda clase de golpes con el específico objeto de menoscabar su resistencia moral, para acceder finalmente así a la información que pudiera aportar en relación a militantes e infraestructura de las organizaciones o agrupaciones cuya eliminación se habían propuesto por entonces las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Así las cosas, en fecha que no ha podido ser establecida con precisión, pero que, conforme la metodología aplicada por la generalidad de los casos, puede ubicarse entre los 30 días siguientes al 26 de marzo de 1976, fecha del secuestro de la víctima, los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento 141 General Ibarren del Ejército Argentino, previamente identificados, retiraron a Juan Carlos González Velarde del Centro Clandestino de Detención La Perla, trasladándolo a inmediaciones dentro de los propios predios del Tercer Cuerpo de Ejército, en donde procedieron a asesinarlo, ocultando sus restos, que a la fecha no han sido habidos. Cabe señalar que la planificación, diseño, supervisión y suministro de recursos necesarios para la perpetración del accionar previsto represivo precedentemente descripto y para asegurar la impunidad estuvo a cargo de la jefatura del área 311 ejercida por el jefe del comando del Tercer Cuerpo de Ejército General de Brigada Luciano Benjamín Menéndez, fallecido, jefe del área 311, y el jefe de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, Juan Bautista Cesaín, fallecido, segundo jefe del área 311. Por debajo de esto y siguiendo la cadena de mando se encontraba el Estado Mayor del área 311 a cargo del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, integrada al tiempo del presente hecho por el Teniente Coronel Mauricio Carlos Ponce, fallecido, jefe de la División Personal G1, el Teniente Coronel Raúl Eduardo Fierro, fallecido, jefe de la División de Inteligencia G2, el Teniente Coronel Aldo José Barufaldi, fallecido, jefe de la División de Operaciones Especiales G3, el Teniente Coronel Antonio Comba, fallecido, jefe de la División Logística G4, y el Teniente Coronel Jorge González Navarro, fallecido, jefe de Asuntos Civiles G5, del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada del área 311. Asimismo, dentro de las distintas autoridades que al momento de este hecho actuaban bajo el control operacional del área 311, se encontraban el coronel Oscar Inocencio Bolasini, fallecido, jefe del Destacamento de Inteligencia 141, y el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido, jefe del Destacamento de Inteligencia 141. Hecho quinto.
el día 28 de marzo de 1976, aproximadamente a las 15 horas, en el marco de las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en la denominada lucha antisubversiva, un grupo armado de personas que pertenecía a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, entre los cuales solo podía identificarse hasta el momento el oficial Fernando Martín Rocha, del Comando Radioeléctrico de la Policía de la provincia, irrumpieron en la cancha de fútbol denominada de las Águilas, ubicada en las inmediaciones de Avenida Japón y Camino Jesús María de esta ciudad de Córdoba, en la que se encontraba Wenceslao Vera, DNI 5.411.365, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias de la Nación, Delegación Córdoba, domiciliado en calle Ricardo Palma 4885, Barrio Liceo de esta ciudad de Córdoba, sospechado de simpatizar con la organización Partido Revolucionario de los Trabajadores PRT. Seguidamente, el personal actuante procedió a privar legítimamente de la libertad a Wenceslao Vera, para luego trasladarlo a las instalaciones del Centro Clandestino de Detención La Perla, sito en predio de la guarnición militar del Ejército de Córdoba, ubicado sobre la mano derecha de la Ruta 20 en dirección Carlos Paz, a la altura de la localidad de Malagueño, jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército, los mandos del Área 311. El Centro Clandestino de Detención La Perla, donde fue alojado Wenceslao Vera, era el momento del hecho del Centro de Operaciones de la Tercera Sección o Grupo de Operaciones Especiales, OP3, del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército Argentino, integrada a la fecha del presente, hecho por los oficiales jefes Héctor Pedro Vergés, Jorge Ezequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro. Suboficiales Luis Alberto Manzanelli, fallecido, José Hugo Herrera, Carlos Alberto Díaz. Los agentes civiles de inteligencia Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, Emilio Morar, Ricardo Alberto Ramón Lardón. Como así también el comandante de Gendarmería Luis Alberto Cayetano Quijano, fallecido. Todos los cuales se encontraron subordinados jerárquica y operativamente al capitán Luis Gustavo Dietrich, en su calidad de jefe de la primera sección del referido destacamento de inteligencia 141, quien por su parte se encontraba subordinado a la jefatura de dicho destacamento, ejercida al momento del presente hecho por el coronel Oscar Inocencio Bolasini, fallecido jefe, y el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido segundo jefe, todos ellos al mando del área 311. De este modo, durante el tiempo que permaneció en cautiverio Wenceslao Vera en el Centro Clandestino de Detención La Perla, el personal previamente identificado de la Tercera Sección o Grupo de Operaciones Especiales UOP3 del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército Argentino, que mantuvo privado clandestinamente la libertad de la víctima, procedió a someterlo a constantes torturas físicas y psíquicas, tal como ocurría con todos los que se encontraban detenidos en esas dependencias, obligándolo a permanecer con las manos atadas, ojos vendados, acostado sobre una colchoneta sobre el piso, con la prohibición de moverse y comunicarse con demás secuestrados, privándolo de alimentación, higiene, atención médica adecuada, información fidedigna respecto al lugar y causa de detención, autoridades intervinientes, procedimientos seguidos y destino que habría de imponérsele, forzándolo a escuchar gritos y lamentos de otras personas que eran allí torturadas, igual que los comentarios denigrantes y amenazas de sus victimarios, siendo interrogado en sesiones en las que fue objeto de diversos tratos crueles, en las que se le propinara toda clase de golpes, con el específico objeto de menoscabar su resistencia moral, para acceder finalmente así a la información que pudiera aportar en relación a militantes, infraestructura de la organización o agrupaciones cuya eliminación se habrían propuesto por entonces las Fuerzas Armadas de Seguridad. Así las cosas, en fecha que no podía ser establecida con precisión, pero que, conforme a la metodología aplicada por la generalidad de los casos, puede ubicarse dentro de los 30 días siguientes al 28 de marzo de 1976, fecha del secuestro de la víctima, los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento de Inteligencia 141 General Ibarra del Ejército Argentino, previamente identificados, retiraron a Wenceslao Vera del Centro Clandestino de Detención La Perla, trasladándolo en las inmediaciones dentro de los propios predios del Tercer Cuerpo de Ejército, donde procedieron a asesinarlo, ocultando sus restos que a la fecha no han sido obvios. Cabe señalar que la planificación, diseño, supervisión y suministro de recursos necesarios para la perpetración del accionar represivo precedente descripto y para asegurar su impunidad estuvo a cargo de la jefatura del área 311, ejercida por el jefe del comando del Tercer Cuerpo de Ejército, general de brigada Luciano Benjamín Menéndez, fallecido, jefe del área 311 y jefe de la Cuarta Brigada de Infantería Artopotada Sasaín, fallecido, segundo jefe del área 311. Por debajo de esto y siguiendo la cadena de mando se encontraba el Estado Mayor del área 311 a cargo del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, integrado el tiempo del presente hecho por el Teniente Coronel Mauricio Carlos Poncet, fallecido, jefe de la División Personal G1, Teniente Coronel Raúl Eduardo Fierro, fallecido, jefe de la División de Inteligencia G2, Teniente Coronel Aldo José
Barufaldi, fallecido, jefe de la División de Operaciones Especiales TG3. Teniente Coronel Antonio Comba, fallecido, jefe de la División Logística G4. Teniente Coronel Jorge González Navarro, fallecido, jefe de Asuntos Civil G5 del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada y el Área 311. Asimismo, dentro de las distintas autoridades que al momento de este hecho actuaban bajo control operacional del Área 311 se encontraban el coronel Oscar Inocencio Gualacini, fallecido, jefe de destacamento de inteligencia 141, el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido, segundo jefe del destacamento de inteligencia 141, también la autoridad de la policía de la provincia, entre otras el teniente coronel Benjamín Rivas Arabia, jefe de la policía de Córdoba, suspendido el proceso. El inspector general Ernesto Cesario, fallecido, segundo jefe de la policía de la provincia de Córdoba, Antonio José Rosselli, fallecido, jefe de la unidad regional 1, Neldo Pedro Guevara, fallecido, segundo jefe de la unidad regional número 1 y jefe del comando radioeléctrico, Juan Reynoso, fallecido, segundo jefe del comando radioeléctrico. Señor secretario, no sé si necesita hacer un descanso, ¿no? No, por el momento vamos. Hecho 6. El día 29 de marzo del año 1976, a las 17 horas aproximadamente, en el marco de las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas de Seguridad que nos ocupan de la denominada lucha antisubversiva, un grupo de personas armadas y vestidas de civil no identificadas hasta la fecha, que se movilizaban en un vehículo marca Chevrolet modelo Chevy, color naranja, procedieron a privar legítimamente de sus libertades a Adrián José Ferreira, DNI 10.781.490, estudiante universitario en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Córdoba, de 22 años de edad, militante del PRT y de la Organización Familiares de Presos Políticos, y a María del Carmen Pietri de Ferreira, DNI 12.023.598, esposa del anterior, en momentos en que se encontraron avanzando a pie por un camino rural en las afueras de la localidad de Media Naranja, departamento de Cruz del Eje, de la provincia de Córdoba. Una vez reducidas las víctimas, personal actuante obligó a estas a subir al interior de un vehículo Chevrolet antes referido, en el cual se conducían, para trasladarlas inmediatamente a la comisaría 12 de la policía de la provincia de Córdoba en la ciudad de Cruz del Eje. Dicha dependencia policial, al momento de los hechos, se encontraba a cargo del comisario Hugo René Esteban González, fallecido jefe, subordinado a su vez a la jefatura de la policía provincial a cargo del teniente coronel Benjamín Rivas Arabia, jefe, y el inspector general Ernesto Cesario, fallecido, segundo jefe, los cuales a su vez actuaban bajo las órdenes y supervisión de los mandos del área 311. Durante el traslado de las víctimas Ferreira y Pietri de Ferreira a bordo del vehículo Chevrolet, este fue alcanzado por un Jeep Gladiador, a bordo del cual se encontraba el teniente del ejército Carlos Horacio Meira, adscripto al grupo de artillería 141 de José de la Quintana, quien procedió a escoltar al vehículo hasta la referida dependencia policial de Cruz del Eje, donde los cautivos fueron finalmente alojados. Así, Carlos Horacio Meira actuó en la privación y legítima libertad de Adrián José Ferreira y de su esposa, María del Carmen Pietri de Ferreira, bajo las órdenes, supervisión y control de la jefatura del Grupo de Artillería 141 de José de la Quintana, integrada en aquel tiempo por el teniente coronel Zenén Alberto Rosa, fallecido jefe, y el mayor Sebastián Enrique Gómez Olivera, subjefe, los cuales a su vez se encontraban subordinados operativamente a los mandos del área 311. De este modo, durante su permanencia en la comisaría 12 de Cruz del Eje, Adrián José Ferreira fue interrogado por el capitán Arturo Emilio Grandinetti del ejército argentino. Ya con fecha 30 de marzo de 1976, María del Carmen Pietri de Ferreira fue liberada de la dependencia policial donde se encontraba cautiva. Por su parte, su marido Adrián José Ferreira fue retirado de la comisaría en horas de la noche del 31 de marzo de 1976 y trasladado por personal militar que cumplía funciones del Grupo de Artillería 141 de José de la Quintana al Centro Clandestino de Detención La Perla, cito,
en predios de la guarnición militar del Ejército Córdoba, sobre la mano derecha de la Ruta 20, en dirección Córdoba-Carlos Paz, a la altura de la localidad de Malagueño, jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército con los mandos del Área 311. El Centro Clandestino de Detención La Perla, donde fue alojado José Adrián Ferreira, era al momento de los hechos del Centro de Operaciones de la Tercera Sección o Grupo de Operaciones Especiales UOP-3 del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército Argentino, integrada en aquel momento por los oficiales Héctor Pedro Vergés, Ernesto Guillermo Barreiro, Jorge Ezequiel Acosta, los suboficiales Luis Alberto Manzanelli, fallecido, José Hugo Herrera, Carlos Alberto Díaz y los agentes civiles de inteligencia Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, Ricardo Alberto Ramón Lardone, Emilio Morar, como así también el comandante de Gendarmería Luis Alberto Cayetano Quijano, fallecido, todos los cuales se encontraron subordinados jerárquicamente y operativamente al capitán Luis Gustavo Dietrich, en su calidad de jefe de la primera sección del referido destacamento de inteligencia 141, quien por su parte se encontraba operativamente subordinado a la jefatura del referido destacamento, ejercida a las épocas de los hechos por el coronel Oscar Inocencio Bolasini, fallecido jefe, y el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido subjefe, todos ellos bajo los mandos del Área 311. De este modo, durante el tiempo de cautiverio en el Centro Clandestino de Detención La Perla, el referido personal de la Tercera Sección o Grupo de Operaciones Especiales UOP-3, que mantuvo privado clandestinamente de su libertad a Adrián José Ferreira, lo sometió a constantes torturas físicas y psíquicas, obligándolo a permanecer con las manos atadas, ojos vendados, prohibición de moverse y de comunicarse con los demás secuestrados, privándolo de alimentación, higiene, atención médica adecuada, información fidedigna respecto de la causa de detención, autoridades intervinientes, procedimiento seguido y destino que habría de imponérsele, forzándolo a escuchar comentarios denigrantes y amenazas de sus victimarios. Además, el personal previamente identificado interrogó a Ferreira, aplicando para ello diversas clases de tormentos tales como descarga de electricidad, provocación de asfixia, golpes de todo tipo, amenazas, entre otros, con el fin de obtener información sobre la organización PRT en la que se atribuyó participación y de sus integrantes. Finalmente, y en fecha que no ha podido ser establecida con precisión, pero puede ubicarse dentro de los 30 días siguientes al 29 de marzo del año 1976, el personal de la tercera sección o Grupo de Operaciones Especiales OP3, identificado previamente, procedió a retirar a Adrián José Ferreira del Centro Clandestino de Detención La Perla, trasladándolo a inmediaciones de los propios predios del Tercer Cuerpo de Ejército, en donde procedieron a asesinarlo, ocultando sus restos que a la fecha no han sido habidos. Cabe señalar que la planificación, diseño y supervisión, suministro de recursos materiales necesarios para la perpetración del accionar represivo previamente referido y asegurar su impunidad estuvo a cargo de la jefatura del Área 311, ejercida por el jefe de comando del Tercer Cuerpo de Ejército, General de Brigada Luciano Benjamín Menéndez, fallecido, jefe del área y jefe de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, Juan Batista Cesadín, fallecido, segundo jefe del área. Por debajo de los mismos y siguiendo la cadena de mando, se encontraba el Estado Mayor del Área 311 a su cargo del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Aerotransportada, integrado al tiempo de los hechos por el Teniente Coronel Mauricio Cabro Ponset, fallecido, jefe de la División Personal G1, Teniente Coronel Raúl Eduardo Fierro, fallecido, jefe de la División Inteligencia G2, Teniente Coronel Aldo José Barufaldi, fallecido, jefe de la División de Operaciones G3, el Teniente Coronel Antonio Comba, fallecido, jefe de la División Logística G4, el Teniente Coronel Jorge González Navarro, fallecido, jefe de Asuntos Civiles G5. Asimismo, las distintas autoridades que actuaban bajo el control operacional del Área 311, conforme las relaciones de subordinación precedentemente expuestas. En este sentido, entre las autoridades se encontraban el coronel Oscar Inocencio Bolasini, fallecido, jefe del Destacamento de Inteligencia 141, el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido, subjefe del Destacamento de Inteligencia 141, el teniente coronel Senen Alberto Rosa, fallecido, jefe del Grupo de Artillería 141 de José La Quintana, y el mayor Sebastián Enrique Gómez Olivera, subjefe del Grupo de Artillería 141 de José La Quintana. El teniente coronel Benjamín Arribas Sarabia, jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, el inspector general Ernesto Cesario, fallecido, segundo jefe de la Policía de la Provincia de Córdoba, comisario Hugo René Esteban González, fallecido, jefe de la Comisaría 12
de la ciudad de Cruz del Eje, departamento de Cruz del Eje, provincia de Córdoba. Hecho 7. El día 6 de abril de 1976, aproximadamente a las 5 horas, en el marco de las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en la denominada lucha antisubversiva, un grupo de aproximadamente 10 personas con uniforme de fajina no identificadas hasta el momento, pertenecientes a dichas fuerzas, que se movilizaban en 4 o 5 vehículos sin chapa patente, se hicieron presentes en el domicilio sitio en calle Buenos Aires, sin número de barrio Los Bulevares, de esta ciudad de Córdoba, e irrumpieron violentamente en el mismo, encontrándose en su interior Francisco Isidoro Zamora, DNI 6.513.980, de ocupación Herrero, propietario de un taller de herrería, cito, en calle Isabel la Católica 1027 de esta ciudad, sospechado de militar en el Ejército Revolucionario del Pueblo, ERP. Seguidamente, el personal actuante procedió a privar ilegítimamente la libertad a Francisco Isidoro Zamora para luego trasladarlos en las instalaciones del Centro Clandestino de Detención La Perla, sito en predios de la guarnición militar del Ejército de Córdoba, ubicados sobre la mano derecha de la Ruta 20, dirección Córdoba Carlos Paz, a la altura de la localidad de Malagueño, jurisdicción Tercer Cuerpo de Ejército, bajo los mandos del Área 311. El Centro Clandestino de Detención La Perla, donde fue alojado Francisco Isidoro Zamora, era al momento del hecho el centro de operaciones de la tercera sección o grupo de operaciones especiales OP3 del destacamento de inteligencia 141 del Ejército Argentino, integrado a la fecha del presente hecho por los oficiales jefes Héctor Pedro Vergés, Jorge Ezequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro. Suboficiales: Luis Alberto Manzanelli, fallecido; José Hugo Herrera, Carlos Alberto Díaz; agentes civiles de inteligencia: Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, Emilio Morar, Ricardo Alberto Ramón Lardone. Comencé también el comandante de Gendarmería Luis Alberto Cayetano Quijano, fallecido, todos los cuales se encontraban subordinados jerárquicamente y operativamente al capitán Luis Gustavo Dietrich, en su calidad de jefe de la primera sección del referido destacamento de inteligencia 141, quien por su parte se encontraba subordinado a la jefatura de dicho destacamento, ejercía el momento del presente hecho por el coronel Oscar Inocencio Bolacini, fallecido, jefe, y el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido, segundo jefe, todos ellos al mando del área 311. De este modo, durante el tiempo que permaneció en cautiverio Francisco Isidoro Zamora en el Centro Clandestino de Detención La Perla, el personal previamente identificado de la tercera sección o grupo de operaciones especiales UOP3 del destacamento de inteligencia 141 del Ejército Argentino, que mantuvo privado clandestinamente de la libertad a la víctima, procedió a someterlo a constantes torturas físicas y psíquicas, tal como ocurría con todos los que se encontraban detenidos en esas dependencias, obligándolo a permanecer con las manos atadas, ojo vendado, costón, colchoneta sobre el piso, prohibición de moverse o comunicarse con los demás secuestrados, privándolo de alimentación, higiene, atención médica adecuada, información fidedigna respecto del lugar, causa de detención, autoridades intervinientes, procedimiento seguido, destino que habría imponérsele, forzándolo a escuchar gritos de lamento de otras personas que eran ahí torturadas, al igual que los comentarios denigrantes y amenazas a sus victimarios, siendo interrogado en sesiones en las que fue objeto de diversos tratos crueles, en las que se le propinaba toda clase de golpes, con el específico objeto de menoscabar su resistencia moral para acceder finalmente así a la información que pudiera aportar en relación a militantes, infraestructura, las organizaciones o agrupaciones cuya eliminación se habían propuesto por entonces las Fuerzas Armadas de Seguridad. Así las cosas, en fecha que no ha podido ser establecida con precisión, pero que, conforme a la metodología aplicada en la generalidad de los casos, puede ubicarse entre los 30 días siguientes al 6 de abril de 1976, fecha del secuestro de la víctima. Los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales de Destacamento 141 General Ibarra del Ejército Argentino, previamente identificados, retiraron a Francisco Isidoro Zamora del Centro Clandestino de Detención La Perla, trasladándolo a las inmediaciones dentro de los propios predios del Tercer Cuerpo de Ejército, en donde procedieron a asesinarlo, ocultando sus restos que a la fecha no han sido obvios. Cabe señalar que la planificación, diseño y provisión y suministro de sus recursos necesarios para la perpetración del accionar represivo presente descripto, para asegurar su impunidad, estuvo a cargo de la jefatura del área 311, ejercida por el jefe del comando del Tercer Cuerpo de Ejército, General de Brigada Luciano Jaime Méndez, fallecido, jefe del área 311. Jefe de la Cuarta Brigada de Infantería Transportada, Juan Batista Ceciaín, fallecido. Segundo jefe del área 311. Por debajo de esto, y siguiendo la cadena de mando, se encontraba el Estado Mayor de la área 311 a cargo del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Transportada, integrada al tiempo del presente hecho por el Teniente Coronel
Mauricio Carlos Ponce, fallecido, jefe de la división personal G1, el teniente coronel Raúl Eduardo Fierro, fallecido, jefe de la división de inteligencia G2, el teniente coronel Aldo José Barufaldi, fallecido, jefe de la división de operaciones especiales G3, teniente coronel Antonio Comba, fallecido, jefe de la división logística G4, el teniente coronel Jorge González Navarro, fallecido, jefe de asuntos civiles G5 del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería, retransportada del área 311. Asimismo, dentro de las distintas autoridades que al momento de este hecho actuaban bajo el control operacional del área 311, se encontraron el coronel Oscar Inocencio Bolasini, fallecido, jefe del destacamento de inteligencia 141, y el mayor Hermes Oscar Rodríguez, fallecido, segundo jefe del destacamento de inteligencia 141. Hecho 8. El día 7 de abril de 1976, aproximadamente a la 1 hora, en el marco de las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad en la denominada lucha antisubversiva, un grupo numeroso de personas armadas pertenecientes al ejército argentino, entre las cuales actuaron miembros de la tercera sección o grupo de operaciones especiales del destacamento de inteligencia 141 y de la policía de la provincia de Córdoba, no identificadas hasta el momento, se hicieron presentes en el domicilio situado en calle Pirovano 260 de barrio San Martín de esta ciudad de Córdoba e irrumpieron violentamente en el mismo, en el que residían Luis Rodolfo Ojeda Sierra, DNI 8058587, nacido el día 1 de junio de 1946 en la ciudad de Concepción, provincia de Tucumán, empleado de la cervecería Río Segundo, casado y separado de hecho de Liliana Merchán y padre de una niña, y su concubina Edelweiss Giorda, nacida el 17 de octubre de 1942 en la localidad de Dehesa, provincia de Córdoba, DNI 4264579. Seguidamente, el personal actuante procedió a privar legítimamente de la libertad a ambos para luego trasladarlos a las instalaciones del Centro Clandestino de Detención La Perla, situado en predios de la guarnición militar del Ejército de Córdoba, ubicado sobre la mano derecha de la Ruta 20 en dirección a Córdoba. Carlos Paz, a la altura de la localidad de Malagueño, jurisdicción del Tercer Cuerpo de Ejército bajo los mandos del Área 311. El Centro Clandestino de Detención La Perla, donde fueron alojados Luis Rodolfo Ojeda Sierra y Edelweiss Giorda, era al momento del hecho el centro de operaciones de la tercera sección o grupo de operaciones especiales UOP3 del destacamento de inteligencia 141 del Ejército Argentino, integrada a la fecha del presente hecho por los oficiales jefes Héctor Pedro Vergés, Jorge Ezequiel Acosta, Ernesto Guillermo Barreiro, suboficiales Luis Alberto Manzanelli, José Hugo Herrera, Carlos Alberto Díaz, agentes civiles de inteligencia Arnoldo José López, Héctor Raúl Romero, Emilio Morar, Ricardo Ricardo Lardone, como así también el comandante de Gendarmería Luis Alberto Cayetano Quijano, todos los cuales se encontraban subordinados jerárquico operativamente al capitán Luis Gustavo Dietrich en su calidad de jefe de primera sección del referido destacamento de inteligencia 141, quien por su parte se encontraba subordinado a la jefatura de dicho destacamento, ejercida en el momento del presente por el coronel Oscar Inocencio Bolasini, jefe, y el mayor Hermes Oscar Rodríguez, segundo jefe, todos ellos al mando del área 311. De este modo, durante el tiempo que permanecieron en cautiverio Luis Rodolfo Ojeda Sierra y Edelweiss Giorda en el Centro Clandestino de Detención La Perla, el personal previamente identificado en la tercera sección o Grupo de Operaciones Especiales UOP3 del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército Argentino, que mantuvo privado clandestinamente de la libertad a las víctimas, procedió a someterlo a constantes torturas físicas y psíquicas, tal como ocurría con todos los que se encontraban detenidos en esas dependencias, obligándolos a permanecer con las manos atadas, ojos vendados, acostados en una colchoneta en el piso, prohibición de moverse y comunicarse con demás secuestrados, privándole de alimentación, higiene, atención médica adecuada, información fidedigna respecto al lugar y causa de detención, autoridad interviniente, procedimiento seguido, destino que habría de imponérseles, forzándoles a escuchar gritos, lamentos de otras personas que eran allí torturadas, al igual que los comentarios denigrantes y amenazas de sus victimarios, siendo interrogados en sesiones en las que fue objeto de diversos tratos crueles, en las que se les propinara toda clase de golpes, con el específico objeto de menoscabar su resistencia moral, para acceder finalmente hacia la información que pudiera aportar en relación a militantes e infraestructura de las organizaciones o agrupaciones cuya eliminación se había propuesto por entonces las Fuerzas Armadas de Seguridad.
Pasada alrededor de 24 horas, el mismo personal que retiró de aquellas dependencias a Edelweiss Giorda, a quien introdujeron vendada en el interior de un vehículo y la trasladaron hasta cercanías de su domicilio, lugar en el que fue liberada el día 8 de abril de 1976 y oportunidad en la que fue conminada a presentarse el día siguiente en dependencias del destacamento 141 de inteligencia, lugar al que concurrió y en el que fue advertida de que debía olvidarse lo sucedido y no hacer nada al respecto. No sucedió lo mismo con Luis Rodolfo Ojeda Sierra, ya que luego de liberada de Edelweiss Giorda y durante el tiempo que duró su cautiverio, continuó sometido a torturas físicas y psíquicas y en fecha que no ha podido ser establecida con precisión, pero que conforme la metodología aplicada en la generalidad de los casos pudo ubicarse dentro de los 30 días siguientes al 7 de abril de 1976, fecha de secuestro de la víctima, los integrantes del Grupo de Operaciones Especiales del Destacamento 141 General Ibarren del Ejército Argentino, previamente identificados, retiraron a Luis Rodolfo Ojeda Sierra del Centro Clandestino de Detención La Perla, trasladándolo a las inmediaciones dentro de los propios predios del Tercer Cuerpo de Ejército, en donde procedieron a asesinarlo, ocultando sus restos que a la fecha no han sido habidos. Cabe señalar que la planificación, diseño, supervisión, suministro de recursos necesarios para la perpetración del accionar represivo precedentemente descrito y asegurar la impunidad estuvo a cargo de la jefatura del Área 311 ejercida por el jefe del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército General de Brigada Luciano Benjamín Menéndez, jefe del Área 311, y jefe de la Cuarta Brigada de Infantería Aeroportada Juan Bautista Sellaín, segundo jefe del Área 311. Por debajo de esto y siguiendo la cadena de mandos se encontraba el Estado Mayor del Área 311, cargo del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Aeroportada, integrada al tiempo del presente hecho por el teniente coronel Mauricio Carlos Ponset, jefe de División Personal G1, teniente coronel de Fierro, jefe de División Inteligencia G2, el teniente coronel Aldo José Barufaldi, jefe de la División de Operaciones Especiales G3, el teniente coronel Antonio Comba, jefe de la División Logística G4, el teniente coronel Jorge González Navarro, jefe de Asuntos Civiles G5, del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Transportada y del Área 311. Asimismo, dentro de las distintas autoridades que en el momento de este hecho actuaban bajo el control operacional del Área 311 se encontraron el coronel Oscar Inocencio Bolasini, jefe del Destacamento de Inteligencia 141, el mayor Hermes Oscar Rodríguez, segundo jefe del Destacamento de Inteligencia 141. Hecho 9. El día 23 de abril de 1976, aproximadamente a las 2:45 horas, en el marco de las acciones desarrolladas por las Fuerzas Armadas y de Seguridad en la denominada lucha antisubversiva, un grupo de personas armadas no identificadas hasta el momento vestidas de civil que se movilizaban en diversos automóviles pertenecientes a las Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad se hicieron presentes en el domicilio Cito en calle 5, número 44 del barrio San Rafael de esta ciudad de Córdoba e irrumpieron violentamente en el mismo, encontrándose en su interior Ángel Gustavo Jaegui Díaz, DNI 8.598.125, alias Felipe o Vicente, empleo del Banco de la Provincia de Córdoba, sucursal Santa Isabel de esta ciudad, con militancia en la Unión Cívica Radical, secretario de la seccional número 11 y aparente militancia en el PRT. Seguidamente, el personal actuante procedió a privar ilegítimamente la libertad a Ángel Gustavo Jaegui Díaz. Posteriormente, siendo aproximadamente las 4:30 horas de ese mismo grupo de personas armadas se hicieron presentes en el domicilio Cito en calle La Rioja, 3355 Barrio Alto Alberdi, y el personal actuante procedió a privar legítimamente la libertad a Edelmiro Cruz Bustos Benavides, DNI 8390493, empleado de la Legislatura de la Provincia de Córdoba, Cámara de Diputados, y dirigente del Sindicato de Empleados Públicos, CEP, con militancia en la Unión Cívica Radical, presidente de la seccional número 11, con aparente militancia en el PRT. Una vez reducidos los nombrados, fueron trasladados por el personal de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que los aprendió a instalaciones del Centro Clandestino de Detención, de un centro clandestino de detención, cuya ubicación hasta la fecha no ha podido ser determinado, lugar en el que el personal militar y o policial bajo los mandos del Área 311 los mantuvo cautivos.
De este modo, durante el tiempo que Ángel Gustavo Jaegui Díaz y Edelmiro Cruz Bustos Benavides permanecieron privados clandestinamente de la libertad en dicho centro clandestino de detención, el personal actuante procedió a someterlos a constantes torturas físicas y psíquicas, tal como ocurría con todos los que se encontraban detenidos en esas dependencias, obligándolos a permanecer con las manos atadas, ojos vendados, acostados en colchonetas sobre el piso, prohibición de moverse o comunicarse con los demás secuestrados, privándolos de alimentación, higiene y atención médica adecuada, información fidedigna respecto al lugar, causa de detención, autoridades intervinientes, procedimientos seguidos, destino que habría de imponérseles, forzándolos a escuchar gritos o lamentos de otras personas que eran allí torturadas, al igual que comentarios denigrantes y amenazas de sus victimarios, siendo interrogados en sesiones en las que fue objeto de diversos tratos crueles, en las que se les propinara toda clase de golpes, con el específico objeto de menoscabar su resistencia moral para acceder finalmente hacia la información que pudieran aportar en relación a militantes o infraestructura de las organizaciones o agrupaciones cuya eliminación se habrían propuesto por entonces las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Así las cosas, de fecha que no ha podido ser establecida con precisión, pero que, conforme la metodología aplicada en la generalidad de los casos, puede ubicarse dentro de los 30 días siguientes al 23 de abril de 1976, fecha de secuestro de las víctimas, personal militar o policial, bajo los mandos del Área 311, procedieron a asesinar a Ángel Gustavo Jaegui Díaz y Edelmiro Cruz Bustos Benavides, ocultando sus restos que a la fecha no han sido habidos. Cabe señalar que la planificación, diseño y supervisión de suministro de recursos necesarios para la perpetración del accionar represivo precedentemente descrito y para asegurar su impunidad tuvo cargo la jefatura del Área 311 ejercida por el jefe de comando del Tercer Cuerpo de Ejército General de Brigada Luciano Jaime Menéndez, jefe del Área 311, jefe de la Cuarta Brigada de Infantería Transportada Juan Batista Saín, segundo jefe del Área 311. Por debajo de estos y siguiendo la cadena de mando se encontraba el Estado Mayor del Área 311 a cargo del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Transportada, integrada al tiempo del presente hecho por el Teniente Coronel Mauricio Carlos Poncet, jefe de la División Personal G1, Teniente Coronel Raúl Fierro, jefe de la División de Inteligencia G2, Teniente Coronel Aldo Barufaldi, jefe de la División de Operaciones Especiales G3, Teniente Coronel Antonio Comba, jefe de División Logística G4, Teniente Coronel Jorge González Navarro, jefe de Asuntos Civiles G5, del Estado Mayor de la Cuarta Brigada de Infantería Área Transportada y del Área 311. Señor secretario, si le parece, vamos a hacer una breve pausa. Sugiero a las partes un corte intermedio de unos 20 minutos para descanso del señor secretario y pongo de manifiesto una cuestión. Estamos con una dificultad técnica en la transmisión en vivo por YouTube, o sea, se está transmitiendo, se está escuchando, pero no con imagen de sala. El tribunal lo que es un problema, ya nos han informado de Dirección General de Tecnología, que obedece a Buenos Aires, con lo cual ni bien entra en la audiencia, se va a subir al canal de YouTube del tribunal la filmación correspondiente, que es la interna, ¿sí? O sea que eso no hay problema, pero quería aclararlo por cualquier cuestión. Así que si les parece, hacemos un cuarto intermedio de 20 minutos. 20 minutos. ¿Cómo era? Si la A y la I, la I, si la K primero. ¿Cuál es? ¿Cómo decía yo, boludo?